Queridas compañeras, queridos compañeros, alcaldesas, alcaldes de la patria, miembros del gabinete del gobierno nacional, otras autoridades del gobierno central y gobiernos locales aquí presentes. Bueno, después de las palabras tan profundas de Jorge Martínez, yo creo que no podría agregar mucho más. Muchas gracias por esas palabras con gran sentido de patria y gran sentido histórico, querido Jorge. Realmente nos llena de orgullo tener alcaldes de esa capacidad, tener un presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador de esa dimensión. Y en la Revolución Ciudadana, estos años que serán recordados por la historia, no tenga la menor duda, como leyenda, años mágicos, de gran cambio, de recuperación del sentido de patria, recuperación de la autoestima, recuperación de la esperanza. Aprendamos de la historia. ¿Quién se acuerda ahora de los enemigos de Alfaro? Aquellos que boicotearon permanentemente su misión, aquellos que se opusieron recurrentemente a la revolución liberal, aquellos que con su amarillismo incitaron el crimen de la hoguera bárbara. ¿Quién se acuerda de ellos? Por el contrario, ¿quién puede olvidar al viejo luchador, don Eloy Alfaro? Algo similar pasará con la Revolución Ciudadana, y no por mí, que no le llego ni a los talones a Eloy Alfaro, sino por el despertar de todo un pueblo que dijo basta, presente, y que superando la desesperanza en que nos dejó la larga y triste noche neoliberal, la crisis del 99, de las peores de la historia, el saqueo a nuestros ciudadanos, como el ave fénix se levantó de las cenizas y hoy toma en sus manos su presente y su futuro. Son momentos, sin lugar a dudas, históricos, legendarios, los que está viendo la patria. Y en este periodo, que ya es leyenda, lo que antes era imposible se vuelve normal. Esto era imposible. Tener 180 alcaldes aquí reunidos en Carondelet, de todos los colores, de todas las ideologías, pero con denominadores comunes: patriotismo, honestidad, espíritu de servicio por sus comunidades, respaldando a un presidente en una decisión dura, pero necesaria para el bien de la patria. Hace pocos años esto era impensable. 180 alcaldesas y alcaldes de la patria reunidos en un acto político, como lo dijo Jorge, porque esto significa posturas políticas por el buen vivir, por el ser humano, sobre todas las cosas, por la voluntad de superar la pobreza, y superarla no con caridad, sino con dignidad, con soberanía. Significa un acto político, porque le decimos a las posturas infantiles que es un gravísimo error supeditar los derechos humanos a supuestos derechos de la naturaleza, porque si bien antes se cometía el error de creer que el ser humano era lo único importante de esa naturaleza, ahora ciertos sectores infantiles caen en el error aún peor de creer que el ser humano es un estorbo en la naturaleza, ni lo uno ni lo otro. Para nosotros la naturaleza es sumamente importante, pero lo más importante de esa naturaleza es y seguirá siendo el ser humano. Y el imperativo moral de la nación es superar la miseria, superar la pobreza lo más pronto posible. Es un acto político, porque le decimos a ciertos sectores irresponsables, insensatos o sencillamente ignorantes que la pobreza no es parte del folclore, que la miseria no es parte de la cultura, es parte de la injusticia, de la exclusión, y que es intolerable. Es un acto político, porque 180 alcaldes de la patria están diciendo que nunca más tolerarán desigualdades, inequidades, territorios de primera, segunda, tercera categoría, sino que ahora cada territorio tiene igual importancia en la patria nueva. Cada territorio es parte fundamental del nuevo Ecuador. Por supuesto que es un acto político, querido Jorge. Y era imposible tener 180 alcaldes reunidos para respaldar un acto político y a un presidente que, insisto, probablemente tenemos diferentes vertientes ideológicas, diferentes afiliaciones políticas, pero nos une el sentido del bien común, el patriotismo, el sentido de servicio a nuestras comunidades.
Y esto ustedes lo han dicho, no es gratuito. Es porque han podido testimoniar las manos limpias, las mentes lúcidas, los corazones ardientes para servir a la patria, para servirlos a ustedes, para servir a sus comunidades. ¿Cómo poder olvidar hace apenas 6 años y algo más cuando nuestros alcaldes tenían que mendigar los recursos? Cuando tenían que ir de dependencia en dependencia. Midubi para agua potable, finanzas para que en la partidita para complementar el proyecto, fondo de solidaridad, ya lo olvidaron, no lo han olvidado, por eso están aquí. Cuando había que mendigar lo que nos correspondía por derecho. Ustedes saben que ahora los recursos se multiplican y no es como lo quieren decir los sufridores de siempre, la prensa mercantilista, los opositores que creen que ser oposición democrática es oponerse a todo el tiempo. No por buena suerte, no por altos precios del petróleo, sino porque ahora las prioridades están claras, porque se renegoció la deuda externa, porque se renegociaron esos contratos petroleros, porque se ha más que duplicado la recaudación de impuestos y nuestros municipios reciben proporcionalmente al ingreso tributario y nuestros municipios reciben proporcionalmente a ese ingreso petrolero. Pero así como ustedes han sido testigos, y por eso su presencia aquí, de todo lo que se ha logrado con honestidad, con autenticidad. Por supuesto que hemos tenido errores, y muchos, pero jamás de mala fe. Ustedes han sido testigos de ese espíritu de servicio, auténtico, sincero, transparente. También son testigos de lo que falta por hacer. Y seguramente se rebelan, al igual que yo, al escuchar tanto disparate. Satanizar el gasto público, como si gastar en agua potable, alcantarillado, educación, salud, es desperdiciar el dinero. Negarnos a aprovechar nuestros recursos naturales, a ser mendigos sentados en una mina de oro, pretendiendo que nos sobran los recursos, cuando hay todavía tantas necesidades insatisfechas. Muchos de ustedes vienen de cantones donde todavía el 80% de la población es pobre por necesidades básicas insatisfechas. El día de ayer estuve en Azuay, en el cantón Pucará. Recién estamos comenzando la carretera para poder llegar a la capital cantonal de dicho territorio. Ustedes son testigos de las necesidades no solo fundamentales, urgentes, porque pocas veces en este país se tiene sentido lo importante, pero casi nunca se tiene sentido lo urgente. Lo mismo es superar la pobreza en 10, 15 años si utilizamos nuestros recursos naturales, o en 150 años con el ecoturismo y las ligerezas que habla cierta gente. No es lo mismo. Son generaciones sacrificadas, son niños desnutridos, gente que no vivió una vida plena. No solo hay que hacer lo importante, hay que hacerlo rápido. El país no tiene más tiempo que perder. Y ustedes son testigos de aquello. Esto también los tiene aquí, para contradecir, responder a los disparates de cierta pseudoacademia, de ONGismo que quiere reemplazar a las legítimas instituciones democráticas, a la prensa corrupta, que cualquier cosa es valedera con tal de hacerle daño al gobierno, y que quiere hacer creer a la opinión pública que el dilema es cuidar la naturaleza o amar al petróleo y al dinero. Estar con nuestros pueblos ancestrales o estar con las transnacionales. Barbaridades que no resisten el menor análisis. Nosotros estamos con nuestra gente y sobre todo con los más pobres. Y les insisto, el imperativo moral de la nación no es solo superar la pobreza, sino hacerlo lo más rápidamente posible, porque ya hemos perdido demasiados siglos para el buen vivir, para el desarrollo, compatriotas. Ustedes son testigos de lo que falta por hacer y saben que necesitamos estos recursos. Saben que se requiere agua potable. Quito, tal vez la ciudad con mayor cobertura de servicios de todo el país, pero Quito todavía bota las aguas servidas al Machángara, río absolutamente contaminado. Y eso contamina mucho más que toda la minería que ustedes quieran. Pero como políticamente no es rentable hablar de eso, eso no se dice. Y hay que estar contra la minería, suena más bonito, se engaña a ciertos jóvenes, pero son cosas irreales. Por el contrario, con esos recursos naturales, podemos para La Tacunga, para Quito, para Quevedo, para Altena, para tantas ciudades que botan sus aguas servidas
a las fuentes acuíferas más cercanas, contaminando ríos enteros, podemos lograr descontaminar esas aguas, es decir, nuestros recursos naturales, para preservar nuestra naturaleza. Ustedes saben que lo que decimos lo cumplimos, que no engañamos, que no tenemos nada que ocultar. Esta mañana, gracias a su gentileza y su responsabilidad, con sus cantones, con la patria, con la historia, han pasado varias horas en un taller sobre el Yasuní, para que sepan hasta el último detalle de lo que se está haciendo. El sustento jurídico, el sustento ambiental, el sustento financiero, el sustento técnico, donde máximo, y lo repetimos, se afectará el 1 por 1000 máximo. Creemos que si las cosas van bien, se afectarán alrededor de 200 hectáreas y el 0.2 por 1000 del parque. Se dice una serie de tonterías, que no hay técnica que pueda mitigar los impactos ambientales. Claro que hay técnicas que pueden mitigar los impactos ambientales, pero cualquier barbaridad se repite en este país. Y no nos engañemos, de corazón quisimos proponer al mundo entero una alternativa que era política, por eso tal vez fue rechazada. No era puramente técnica, de permitirse, podía cambiar las relaciones de poder a nivel mundial, producir una redistribución de ingresos global impresionante, porque iniciativa Yasuní TT era pasar de una lógica egoísta, individual, a una lógica de justicia en términos económicos, compensar no solo aquello que tengo que pagar para disfrutar, el tractor que tengo que comprar de Estados Unidos, tengo que pagar para utilizarlo, sino compensar aquello que me da bienestar, así lo pueda disfrutar gratuitamente, los bienes ambientales de libre acceso, sin lo cual, sin la selva amazónica y su aire puro, no existiría siquiera vida en el planeta. Pero aceptarse aquellos, se imaginan la redistribución de ingreso global que hubiese existido. Por eso nos falló el mundo, le duela a quien le duela. Quieren echarle la culpa al presidente de la República, imagínense el fracaso de la iniciativa Yasuní TT, hay gente que no sabe lo que habla. Nos falló el mundo, porque el mundo se rige por la lógica de poder, no por la lógica de justicia. Esperamos cerca de 6 años, ya no podemos esperar más. Los costos a nivel de bienestar de nuestra gente, de necesidades insatisfechas que se perpetúan, son demasiado altos. Y no vamos a ser tontos útiles de nadie. Ahora quieren que sacrifiquemos a nuestra gente, que siga la pobreza, falte servicios básicos, falte educación, salud, para contribuir a el ambiente global. Esa responsabilidad está en los contaminadores globales, no en Ecuador, que es un contaminador marginal. Sin ser de los grandes contaminadores globales, asumimos la responsabilidad, una propuesta concreta para luchar contra el cambio climático. El mundo nos falló, y mientras yo sea presidente, no voy a poner a mi gente en el altar de los contaminadores globales. No vamos a permitir que los ecuatorianos seamos tontos útiles de los que sí están destrozando el planeta. Y entendamos que los países ricos realizan contaminación global, emisiones de CO2, que produce el calentamiento y el cambio climático, el calentamiento mundial y el cambio climático. Pero ellos reciben una partecita de su contaminación. Pero la pobreza también contamina. La falta de servicios para aguas servidas, el caso del Machangra, la pobreza contamina, la carencia de recursos contamina, la sobreexplotación de los suelos, la tala de los bosques, la expansión de la frontera agrícola y pecuaria. Todo eso tiene impacto ambiental, pero con un agravante, el impacto es local. Los grandes contaminadores contaminan al mundo y ellos reciben una partecita de su contaminación. Los pobres contaminan poco, pero reciben toda la contaminación y todas las consecuencias de esa contaminación, porque es contaminación local. El pobre que contamina el río, de ese mismo río bebe, de ese mismo río se lava y tiene enfermedades dermatológicas y tiene parásitos por consumir agua contaminada, y pretenden que continuemos con esa situación. Mientras yo sea presidente, no voy a sacrificar a mi gente, peor a los más pobres. Vamos a utilizar con la máxima responsabilidad ambiental y social todos los recursos naturales que podamos, compañeros, para superar lo más
rápidamente la pobreza. Y ustedes saben los inmensos recursos que hay en el ITT. Cabe indicar que el Tiputini ni siquiera está en el Yasuní. Son cerca de 18.000 millones de dólares en valor actual. De esos 18.000 millones de dólares que tanto necesita el país, 1.500 millones aproximadamente para los gobiernos locales, que también tanto necesitan con urgencia. Y otros 2.000 millones para, en particular, los gobiernos de la Amazonía. Y qué bueno porque el país tiene una deuda inmensa, histórica con la región amazónica, de donde 40 años ha salido la riqueza nacional, el sostén de la economía. La plata se fue a las grandes ciudades, se fue al exterior, se fue a manos corruptas, y en Amazonía quedó la pobreza, la contaminación, la basura. Los amazónicos saben que eso es parte de un triste pasado que con nuestra voluntad política jamás volverá. La región del país que más rápidamente está cambiando para bien se llama Amazonía ecuatoriana, compatriotas. Y esa Amazonía, que todavía, pese a los esfuerzos del gobierno, es la región de mayor incidencia de pobreza, sus gobiernos locales, gracias a las normas establecidas por este gobierno, 12% de las utilidades petroleras, sus gobiernos locales por este concepto recibirán cerca de 1.800 millones de dólares. Y por la ley 010, que vino antes de este gobierno, pero nosotros duplicamos la participación, era 50 centavos por barril de petróleo, ahora es $1, recibirán cerca de 250 millones de dólares, es decir, más de 2.000 millones de dólares para los gobiernos locales de la Amazonía. En total, 3.500 millones para los gobiernos locales de la patria. Y qué bueno que los gobiernos locales de la Amazonía reciban tanto, porque, insisto, la patria entera tiene una enorme deuda con los amazónicos, con nuestra Amazonía. Y Dios mediante, si seguimos unidos y en este esfuerzo, la Amazonía será la primera región de la patria en superar la pobreza. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por este apoyo. Estamos haciendo historia. Esto demuestra que el país está más unido que nunca. Esto demuestra que sin la colaboración de la prensa corrupta, los tirapiedras, que hoy tiran piedras supuestamente por el Yasuní, pero han tirado piedras por el areteo del ganado, han tirado piedras por el bachillerato unificado, han tirado piedras por el examen de ingreso a la universidad, han tirado piedras por la evaluación de profesores. Prohibido olvidar. Lo importante es tirar piedra, aumentar conflictividad y ver si con el conflicto logran lo que no han logrado en las urnas. Esos tirapiedras, sin la complicidad de la prensa corrupta, pasarían desapercibidos. Hoy más confianza que nunca. Aquí está la muestra de que el país se encuentra totalmente unido. ¡Viva la unidad nacional, compañeros! ¡Viva la patria entera! Dios les pague por este apoyo y hasta la victoria siempre.